El tema de la reunión con Biden, estrepitosamente fracaso. La presentación del plan 2050, el ridículo que hizo el presidente del gobierno con un plan en el 50 si no hemos arreglado el presente. O sea que son 3 elementos de comunicación que dice, lo echan seguro, pero nadie se lo imaginaba, ¿no? Repetición electoral que tuvieron. Ya murió. Claro. Es que Iván Redondo, además la ley trans. Él contó que había sido artífice de ese encuentro. El comunicado de Biden no salía de Exteriores, salía del gabinete de Iván Redondo. Pero la ley trans para mí ha marcado muchísimo ya el corazón del socialismo. Es decir, ya no es solo la vanidad, que también. Es que hay muchas derivadas. Es que yo estoy de acuerdo que esa forma de ser de Pedro Sánchez es lo que marca mucho. Y entonces yo tengo la sensación de que lo que ha hecho es volver a recuperar volver a acumular en una dosis de poder que de alguna forma había perdido en los últimos meses, que estaba demasiado sí, por disperso, quitarle un poco la razón a Federico y por generar debate, pero fíjate, es verdad que las características de Pedro Sánchez, de la vanidad, ¿no?, del presidente omnipotente, etcétera, a veces desdibujan un cuadro que es muy interesante del nuevo gobierno, ¿no? Decía Paloma, esto está lleno de claves, absolutamente, de nuevos liderazgos, de claves internas, de claves externas, porque si nos fijamos, los ministerios económicos, los que manejan por dónde van a pasar los fondos que llegan ya, esos no se han tocado. Lo que cambia es la parte política, ¿no? Y de cara a las elecciones que vienen, en cómo se pueden ganar las elecciones en 2023, digo, en la mentalidad del PSOE, necesitas tener al PSOE detrás, necesitas echarte al partido a la espalda. Es la clave partido, que es una de las derivadas. Y porque ¿quién hace campaña electoral? Claro, Iván Redondo, entre tanto poder regional. Claro, Iván Redondo no va a salir a hacer campaña electoral, ni autonómicas ni generales dentro del partido. Necesitas al partido para ganar las próximas elecciones. Y esa clave, yo creo que son 2 etapas. La primera etapa ha sido más de mercadotecnia política. De blanqueo, de pedir préstamos sin tener dinero, o sea que también hay una operación de blanqueo de dinero. Sí, creo que se está investigando. Y de malversación. Esa gestión de lo que dice Uprepio, lo que dice el auto de Ismael Moreno del juez es que él era la tarjeta de visita, es decir, el personaje famoso, el ego de José Luis Moreno servía de tarjeta de visita para esa estructura que dice la policía, mafiosa, exactamente, mafiosa. Que blanqueaba dinero, si lo dice la policía y lo dice la fiscalía, una estructura en la que él está en la cúspide, que estafa, que blanquea, que mueve los negocios. De hecho, él es el que presuntamente investiga a la policía, quería llevarse ese dinero a Malta y que podría ocultar dinero en otros países desde donde blanqueaban dinero, y efectivamente no es una cuestión solo de ego, es una estructura presuntamente y absolutamente criminal. Mucha estructura hablan de la investigación también de que se está viendo crear un banco en Malta, que es un paraíso fiscal dentro de Europa, efectivamente. La cuestión no es lo que decía Paloma, no solamente que es que de a su casa tenían mucho que ver. Aquello que nos desconcertó a todos, ¿verdad? Por la agresividad, la violencia, por la carga de, digamos, de dramatismo que tenía. Mucho que es muy típico además de las organizaciones mafiosas, pues ese tipo de... Era muy sospechoso que entren en tu casa y te peguen una paliza de esa manera, eso es muy sospechoso. Que te roben, que te roben además. El padrino, 5, ¿cuántos padrinos han hecho? 3. No, 3 o 4, no, ni me acuerdo. Hasta el 3. Bueno, que esto, como se revele que todo esto es verdad, es el padrino 5. Es que lo que dice, claro, lo que parece es que, según la investigación, digo, es que se ha parado a tiempo. O sea, porque había implicado a gente de los bancos, han detectado 50 millones en estafa a tiempo. Si hablas con el argentino, con el empresario del partido, por lo menos el banco en Malta, a tiempo de la por lo menos el banco en Malta no lo han creado, porque un banco en Malta podría haber ocultado, y para eso sirven estas estructuras, el dinero del crimen organizado y del narcotráfico, de a saber cuántas tramas, ¿no? Que para eso se crea un blanco. Tú ganas dinero con el blanqueo, pero quien blanquea pues son tramas criminales. Y luego también se decía que en su casa habían encontrado como 15 zonas oscuras, o sea, 15 recovecos donde tenía dinero. O sea que es que... Pero no cantidades tan importantes como la que se supone que él manejaba. Por eso la investigación pues tendrá que aclarar qué pasó con el dinero. Hombre, a ver, veremos comisiones rogatorias, veremos esa mansión no se tiene con 4 perras. No, con ese dinero que había dentro ya no se mantenían los 10 empleados domésticos que había. He rescatado un tuit de Yolanda Díaz. Estoy segura de que si le preguntamos hoy, siendo vicepresidenta, va a opinar exactamente lo mismo. Quiero decir que es que las relaciones, lo mismo que opinaba entonces, la vinculación emocional, ella estaba valorando
figura de Fidel, claro, de Fidel Castro y de lo que ha ocurrido en Cuba. Sería un debate muy largo, claro, pero es completamente distinto al del PSOE y sobre todo a la postura oficial del PSOE. No puedo estar más de acuerdo con Eupropio en que esto lo tiene que liderar España en Europa, porque Cuba es un pueblo hermano a España y lo estamos dejando de la mano de Europa, que no tiene tantos intereses como nosotros. Era colonia de España, era colonia de España, exactamente. No nos olvidemos que tenemos exactamente, la responsabilidad es directa y lo que hay aquí es que no se ha garantizado ni el derecho a manifestación ni el derecho a la información, y en eso el gobierno tiene que ser claro con las repercusiones que tiene para el pueblo. Decíamos, no hay transporte, hay apagones, no hay comida, por la situación de pandemia no llegan productos primarios a Cuba, y esto lo tiene que liderar España. El bloqueo de Estados Unidos continúa. Biden no va a levantar ese bloqueo. Vamos a introducir más elementos, ahora seguimos hablando de lo que está pasando, porque eso se ha denunciado por activa y por pasiva. ¿Querías añadir algo? Una dictadura, le guste o no a Podemos. Un apunte, y la crisis de los balseros a mí generacionalmente me ha pillado. Yo era adolescente y veíamos llegar a España. Cuando la gente huye, en balsas neumáticas, en un neumático, jugándose la vida. Y si te pillan, vas a la cárcel. No vas a tu casa, vas a la cárcel. Pero el problema no es Alejandra Jacinto. El problema también es de la Unión Europea. Estaba recuperando una entrevista de vuestra compañera Camila, retenida y detenida en Cuba, al embajador de la Unión Europea en Cuba no hace mucho, en febrero, y decía, no, yo no considero que Cuba sea una dictadura. Pero claro que no. Claro. Es decir, es que Europa tiene que tomar posicionamiento, no solo si es una dictadura o no una dictadura, es que hay que ayudar a Cuba. Sí, pero por eso hace falta algo más que palabras. Es tan importante que el pueblo es el que responde, porque es que hasta ahora nadie había salido en ayuda de Cuba porque no podía, y es el propio pueblo el que ahora mismo está reclamando la libertad. Es un compromiso firme, que nadie interpreta otra cosa. Pero bueno, y lo peor de todo, además, es que falta poco tiempo. O sea, sabemos que la incidencia acumulada se dispara cuando hay aglomeraciones públicas y que no está llevando a la gente a los hospitales, porque a los jóvenes no les lleva en menor medida a los hospitales. Y porque la incidencia y los mayores están vacunados. Entre un sector muy concreto, que es la gente joven sin vacunar. Claro, exactamente, porque la única solución aquí son las vacunas. Como se ha visto. Como se ha visto. No hay más. Lo malo es que tendría las campañas de concienciación, porque queda un mes y hay que decirle a los jóvenes y a los que no son jóvenes, que las imágenes que vemos es todo el mundo, que no se puede hacer aglomeraciones. Y que porque lo que sí tenemos ya no solo porque nos disparen los números, que no estamos hablando de números, estamos hablando de que esa enfermedad que se prohibido por el momento salir del país, y además se va a tener que presentar ante el juez de manera semanal, así que esa es la decisión del juez y la última hora, medidas cautelares para José Luis Moreno. Pasaporte, eso era previsible, Pilar, ¿no? Porque estamos hablando de un perfil de una persona que viajaba, que además tenía una pareja que no hay rastro de ella, o socio o lo que fuera, testaferro, que es de la República Checa y no se sabe. Es muy previsible que él manejase y entrase y saliese con dinero, ¿no? Vamos, y es de hecho lo que se está investigando, y va a haber comisiones rogatorias y se habla de ese dinero que podían estar blanqueando en Irlanda, en Panamá. La retirada del pasaporte es la mínima cautelar. Efectivamente, es un hombre con muchos recursos, o sea, todos los de la trama tienen muchos recursos para poderse ir de España, con lo cual lo mínimo es la retirada del pasaporte. Efectivamente, puede tener un vínculo con España por el que no haga falta la prisión preventiva, porque tengan documentación suficiente y no haya riesgo de que la destruyan, pero la retirada del pasaporte, vamos, la cautelar. Parece que era evidente. José María Benito, inspector de la Policía Nacional, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, María. Digo, eso parecía evidente, ¿no? Cuando alguien... Porque un borracho se cae y no sabe tirar una patada. Creo que es un grupo de gente violenta, extrema, ¿no? Creo Paloma, que han encontrado a unos chicos de un grupo de ultraizquierda vinculados con... Paloma, hablando con los investigadores, que no tienen... Sí, digo que matizar esto un poco, porque hablando con los investigadores dicen que para ellos hay un antes y un después, porque cuando reconstruyen las imágenes dicen, aquí estamos viendo a un grupo de jóvenes que comparten una noche de marcha y no todos, y un grupo de ellos decide asesinar y aniquilar a alguien. Jóvenes sin antecedentes, solo uno de los menores tiene antecedentes. Es decir, son jóvenes sin antecedentes que deciden, y cuando la policía dice aniquilar a alguien... que al principio pensamos que podía ser una banda de delincuentes que la policía dice que no, eso es la parte que a mí más me... que en las imágenes se ve como cuando está inconsciente siguen durante minutos golpeándole en la cabeza. O sea, ese ensañamiento, esa brutalidad. Ese ensañamiento y esa brutalidad es tremendo. Es casi inexplicable. Pero a mí, leyendo los detalles de eso, o sea,
Porque si no, el siguiente la pegará también. Claro. Lo que sí sabemos es que las dos jóvenes que estaban con Samuel, una por videoconferencia y otra físicamente con él, sí que destacan, y en su testimonio, que el ensañamiento con el maricón, con ese insulto absolutamente homófobo. Es que, Pilar, si te vas a Andalucía, eso está en el atestado, Paloma, y veremos si el Ministerio Público, lo que tenemos que ver, termino enseguida, lo que tenemos que ver es si el Ministerio Público, defendiendo esos intereses de Samuel, ve relevante que se ensañara con él por su condición sexual. Y eso está ocurriendo. Por eso digo, hay que ver qué es lo que ha pasado realmente. Ver lo que ha pasado. De todas maneras, te voy a decir una cosa.